En el polvoriento verano de 1880, en las llanuras de Kansas, donde el sol quemaba la tierra como un hierro al rojo vivo y el viento llevaba ecos de balas lejanas, Eli Mercer cabalgaba hacia la finca de Silas Whitfield. Dodge City no era más que un puñado de salones, una estación de tren y un sheriff que a veces miraba para otro lado, pero para Eli, un ranchero viudo de 40 y tantos años, era el lugar donde se cerraban tratos. Necesitaba un buen caballo bayo para el arreo de ganado, y Silas era conocido por sus bestias fuertes, aunque también por su afición al whisky y las cartas en el Long Branch Saloon. Eli desmontó frente al establo, atando su caballo a un poste. El aire olía a heno seco y a algo más, algo rancio como el miedo. La puerta del establo estaba cerrada con un candado oxidado, pero no del todo, un resquicio permitía ver el interior. Empujó la puerta con cuidado, y el chirrido de las bisagras rompió el silencio. Adentro, la luz del sol se filtraba por las grietas de las tablas, iluminando una escena que le heló la sangre. Allí, en la paja sucia, estaba una joven sentada con las rodillas pegadas al pecho. Llevaba solo una camisa rasgada y mugrienta que apenas cubría sus muslos. Sus piernas desnudas mostraban moretones frescos, amarillos y púrpuras, como si el tiempo no hubiera tenido piedad para borrarlos. Cuando la sombra de Eli cayó sobre ella, la chica se encogió, esperando un golpe que no llegó. Él se quitó el sombrero lentamente, como si cualquier movimiento brusco pudiera romperla en pedazos. «¿Estás bien, muchacha?», murmuró Eli, su voz ronca por años de polvo y soledad. Ella levantó la vista, ojos grandes y asustados, pero no lloró. Intentó hablar, pero las palabras se atascaron en su garganta. Tragó saliva y forzó un susurro: «Mi padre», 3 veces al día. Eli miró alrededor. Vio el aro de hierro clavado en la pared, la cadena corta tirada en la paja. Luego, las marcas en las muñecas de ella, rojas y crudas. En un poste de madera al lado, 3 cortes superficiales hechos con un cuchillo, espaciados uniformemente. Mañana, mediodía, noche. No eran arañazos al azar, eran un conteo siniestro. «El bebé», continuó ella, su voz ganando fuerza. «Luego viene, cierra la puerta y...». No terminó la frase, pero no hacía falta. El calor dentro del establo se sentía más espeso, como si el aire mismo estuviera cargado de vergüenza. Eli conocía a Silas desde hacía años, un comerciante de caballos de poca monta, con deudas que gritaban en los salones. Silas siempre decía que su hija era enfermiza e inestable, que necesitaba mano dura. Pero lo que Eli veía no era enfermedad ni locura, era control puro y crudo. La chica se llamaba Clara Whitfield, 18 años, lo suficientemente mayor para saber lo que quería, pero en el condado de Ford, una hija soltera aún vivía bajo la sombra larga de su padre. Lo miró a Eli como un animal atrapado mira a un hombre con una soga, esperando ver de qué lado estaba. Afuera, se oyó el crujir de botas en la grava. Silas volvía del pozo con un balde de agua. Eli sintió un nudo en el pecho. Si se iba ahora, Clara tallaría 3 marcas más antes de que cayera la noche. Si intervenía, entraría en una pelea que la ley de Dodge City quizás no respaldara. Recordó a su propia hermana, destruida por un marido borracho, y como él se había quedado callado. No lo haría de nuevo. Silas se detuvo a 3 pasos de la puerta del establo, viendo a Eli allí plantado. Dejó el balde en el suelo y sonrió, pero sus ojos eran fríos como el cañón de un revólver. «Ella se pone dramática con el calor», dijo, limpiándose la boca con el dorso de la mano. «Las chicas tienen un lado salvaje». Eli no respondió de inmediato. Se movió lo justo para bloquear la vista al interior del establo. «No agresivo, solo firme». «Está encerrada», dijo. Silas se encogió de hombros como si nada. «Se escapa. La mantengo cerca». Eso se llama criar a un hijo. Clara no se movió, no lloró, no se defendió. Eli había venido por un caballo bayo y encontró a una chica en su lugar. Habló con calma, como hacen los hombres cuando van a probar el temple de otro. «Me llevo el bayo», dijo. «Y la contrato para el viaje de regreso a mi rancho. Necesito manos extras. Pagaré justo».
La sonrisa de Silas se afinó. Ella no está en alquiler. Ella no es ganado tampoco, replicó Eli. Eso fue suficiente. Silas se lanzó sin aviso, con aliento a whisky y puños volando. El primero acertó en el hombro de Eli. El segundo nunca llegó. Eli no era rápido como un pistolero joven, pero era sólido como una roca. Agarró a Silas por la camisa, lo empujó contra la pared del establo, y todo el lugar tembló. Un caballo relinchó adentro. El polvo llenó el aire. Silas lanzó golpes salvajes. Eli los mantuvo cortos. Un golpe sólido en las costillas. Un empujón que mandó a Silas tropezando contra un barril de alimento. Clara se movió entonces. No mucho, solo lo suficiente. Agarró un puñado de paja y se lo tiró a la cara de su padre. No fue heroico, fue desesperado. Y bastó. Eli tomó la llave del candado que colgaba de un clavo. Abrió la puerta del establo. Silas tosió y trató de levantarse. Eli se paró entre él y la chica. Si oigo que le pones una mano encima otra vez, vuelvo con la ley y no vengo solo. Minutos después, el carro de Eli rodaba lejos de la finca de los Whitfield. Clara iba a su lado, envuelta en un viejo abrigo de lona. No miró atrás. Detrás de ellos, Silas se paró en el patio, ojos fríos, ya pensando no en venganza con puños, sino con la ley. Y Silas Whitfield sabía cómo usarla. El carro de Eli lo sacó de Dodge City antes de que el sol se enfriara. Eli no la presionó con preguntas. Cruzaron el río Arkansas en un vado poco profundo, las ruedas rechinando sobre piedras. Para cuando el sol empezó a inclinarse al oeste, el rancho de Eli apareció en el horizonte, una casa modesta de madera, corrales con caballos pastando, y millas de pradera abierta. Eli le dio a Clara una taza de hojalata con agua antes de decir nada más. «Estás a salvo aquí», le dijo. Ella asintió, pero sus ojos se perdieron en la distancia, como si contara las horas. Esa primera noche, cuando el sol se hundió y las sombras se estiraron, Clara se tensó. Era una de las horas, notó Eli. No lo mencionó. En cambio, le pidió ayuda para llevar alimento a los caballos. Mantenerse en movimiento. Respirar. Romper el reloj. Cuando el momento pasó y nadie vino por una puerta cerrada, algo pequeño cambió en sus hombros. No confianza, no aún, pero quizás una grieta en el miedo. A la mañana siguiente, Eli cabalgó a Dodge City y se detuvo en la oficina del sheriff. Tom Callahan estaba adentro, botas sobre el escritorio, sombrero echado atrás. Tom escuchó sin interrumpir, establo cerrado, marcas en las muñecas, 3 veces al día. Tom se rascó la mandíbula despacio. «Te metiste en algo grande», dijo. «Lo sé», respondió Eli. Tom se inclinó adelante, voz baja. «Silas presentó una queja esta mañana. Dice que secuestraste a su hija. Y los tipos de Long Branch le deben favores». Ahí estaba. No un puño, sino papel. Ley. Silas no los había perseguido por el camino, había ido directo al pueblo, directo al distintivo. En este condado, dijo Tom con cuidado, un padre aún pesa mucho. Eli asintió. Lo entendía. Aquí afuera, la sangre hablaba más fuerte que los moretones. Cuando Eli volvió al rancho esa tarde, encontró a Clara parada junto a la cerca, vigilando el horizonte como si esperara que el polvo se levantara en cualquier momento. Pero ella debió sentirlo en el aire, porque justo antes del atardecer, dijo algo que le apretó el estómago a Eli. «No parará», susurró. Y en la distancia, por el camino de Dodge City, una delgada línea de polvo empezó a subir al cielo veraniego. La línea de polvo se engrosó al acercarse por el camino. Clara la vio antes de que Eli dijera nada. No entró en pánico. Eso era lo extraño. Solo se quedó quieta, como alguien que había aprendido durante años que correr no servía de nada. Eli bajó del porche y apoyó una mano en la baranda de la cerca. Contó 3 jinetes. Silas al frente. 2 hombres detrás, de los que pasaban más tiempo recargados en las paredes de los salones que trabajando en cercas honestas. Ningún distintivo a la vista. Aún no.
Se detuvieron con fuerza en el patio. Silas desmontó, ojos brillantes y malvados. «Tienes algo que me pertenece», gritó. Ellie no alzó la voz. «Ella no es una silla de montar». Uno de los otros escupió en la tierra. «Esto no tiene que ser feo», dijo, aunque ya lo era. Clara salió al porche. Se quedó detrás de Ellie, pero no se escondió. Eso importaba. Silas lo vio también. Por un momento, su máscara se cayó. No ira, control. El tipo de hombre que pierde cuando la persona que ha estado rompiendo deja de doblarse. «¿Crees que te va a quedar?», le espetó Silas a ella. «¿Crees que este viejo ranchero quiere tus problemas?». Ellie no miró atrás a Clara. Mantuvo los ojos en Silas. «Presentaste una queja», dijo con calma. «El sheriff sabe dónde está. Podemos ir a Dodge City y resolverlo como se debe». Silas rió. «Lo resolvemos aquí», dijo, y dio un paso adelante. Sucedió rápido. Un empujón, un swing. Uno de los hombres contratados trató de rodear hacia el porche. Ellie se movió primero. Embistió a Silas con el hombro, mandándolos a ambos al polvo. Sin disparos, solo puños, aliento y arena entre los dientes. Silas peleaba salvaje, enojado, desesperado. Ellie peleaba estable. Un puñetazo limpio le partió el labio a Silas. Otro lo tiró de espaldas. El segundo hombre retrocedió cuando Clara agarró un poste de la cerca y gritó que pararan. Gritando fuerte. Y eso cambió algo. Silas yacía allí, mirando al cielo, pecho agitado. «No entiendes», murmuró, sangre en la comisura de la boca. Aldo lo firmó. Ellie se congeló. ¿Firmó qué? Los ojos de Silas se desviaron a Clara. Demasiado tarde. Una grieta en la historia. Un error. Los otros dos jinetes se miraron. Ahora no era solo sobre una hija fugitiva. Era sobre papel. Sobre algo escrito. Silas se empujó para arriba, limpiando la sangre con el dorso de la mano. «Esto no termina», dijo, voz baja ahora. «¿Quieres ley? Bien. Llevémoslo al pueblo». Montó sin otra palabra. Los tres jinetes se volvieron hacia Dodge City. Polvo subiendo detrás de nuevo. Clara bajó del porche despacio. «Me obligó a firmar algo», dijo apenas por encima de un susurro. Y por primera vez, Ellie entendió que no era solo sobre 3 golpizas al día. Era sobre tierra. Y la tierra en Kansas podía empezar guerras que los puños nunca podrían. Al día siguiente, Dodge City se sentía diferente. No más ruidosa, no más áspera, solo más pesada. Silas estaba en la oficina del sheriff con sangre seca en el cuello y orgullo aún aferrado a su voz. Clara estaba a unos pies, manos firmes a los lados. Ellie no hablaba por ella. Se paró a su lado. Eso bastaba. Tom Callahan puso el papel en su escritorio. Una transferencia de tierra, la pequeña parcela de la madre fallecida de Clara junto al río Arkansas. Firmada, pero bajo miedo. Firmada por una chica encerrada en un establo 3 veces al día hasta que dejó de discutir. Silas trató de llamarlo asunto familiar. Tom lo cortó. «Esto no es criar a un hijo», dijo. «Esto es un establo cerrado con cadena». Tom miró a Clara. «¿Lo firmaste libremente?» Ella levantó la barbilla. «No. Una palabra, Clara. Sin temblores, sin lágrimas». Silas fue detenido por asalto y por retenerla contra su voluntad, mientras el acta se dejaba de lado para revisión. Para el atardecer, la historia había cabalgado más allá de Dodge City, de salones a escalones de iglesias. Y la gente discutía sobre ello hasta el condado vecino. Pero la historia no terminó ahí. Silas, desde su celda, tenía amigos. Deudas que se pagaban con favores oscuros. Esa noche, mientras Ellie y Clara cenaban en el rancho bajo la luz de una lámpara de queroseno, un disparo rompió la ventana. Ellie empujó a Clara al suelo justo cuando otra bala silbó por encima. «Quédate abajo», gritó él, agarrando su rifle de la pared. Afuera, sombras se movían en la oscuridad.
2 hombres, los mismos que habían venido con Silas antes, ahora armados y borrachos de venganza. «Devuélvenos a la chica», gritó uno. «O quemamos todo». Eli respondió con un tiro que astilló el poste de la cerca. Los hombres se dispersaron, pero no huyeron. Uno lanzó una antorcha al corral, y los caballos relincharon en pánico mientras el fuego lamía la madera seca. Clara no se quedó quieta esta vez. Agarró un balde de agua del porche y corrió hacia el fuego, apagándolo con golpes furiosos. «No me llevarán», gritó ella, voz rompiendo la noche. Eli disparó de nuevo, acertando en la pierna de uno. El otro huyó en la oscuridad, dejando a su compañero gimiendo en la tierra. Al amanecer, Eli ató al herido y lo llevó a Dodge City. Tom Callahan sacudió la cabeza. «Esto se está saliendo de control. Silas está hablando de un juicio, pero con testigos como estos, no durará». El juicio llegó una semana después, en el salón de justicia improvisado del pueblo. La sala estaba llena, rancheros, vaqueros, mujeres con vestidos polvorientos. Silas, encadenado, miró a Clara con odio puro. «Es mi hija», argumentó. «La disciplina es mi derecho». Clara subió al estrado, voz firme. Contó todo, las golpizas, la cadena, los 3 cortes en el poste. «Me obligó a firmar la tierra de mi madre». Bajo amenaza. El juez, un hombre viejo con bigote gris, escuchó. Los testigos de Silas tartamudearon, expuestos como cobardes. Eli testificó, su palabra pesada como plomo. Al final, Silas fue condenado, 10 años por asalto, fraude y abuso. La tierra volvió a Clara. Pero mientras lo arrastraban, Silas gritó, «Esto no termina. La familia es sangre». Clara no miró atrás. Salió del salón con Eli, el sol poniente tiñendo el cielo de rojo. En el rancho, esa noche, ella talló un último corte en un poste nuevo, no de miedo, sino de libertad. Y en las llanuras de Kansas, donde el viento lleva historias, la de Clara se convirtió en leyenda. Una lección, el reloj del miedo solo gira hasta que alguien lo detiene. A veces, la ley se dobla, otras, se rompe por justicia. Y una palabra, no, puede derribar imperios. Pero el oeste no era amable. Meses después, rumores llegaron, Silas había escapado de la prisión, con ayuda de viejos deudores. Eli fortaleció las cercas, enseñó a Clara a disparar. Ella, ahora fuerte, cabalgaba a su lado. Una noche tormentosa, Silas regresó. Solo, empapado, con un revólver en la mano. «Clara», gritó desde la lluvia. Ella salió al porche, rifle en mano. «Vete, padre. O termino lo que empecé». Silas levantó el arma, pero Eli disparó primero, desde la ventana. Silas cayó, la lluvia lavando su sangre. Clara no lloró. Enterraron el cuerpo al amanecer. La tierra era suya ahora, libre de sombras. Y así, en el viejo oeste, donde la justicia a veces viene con plomo, Clara Whitfield encontró paz. Pero las llanuras recuerdan, el miedo muere cuando se enfrenta, y la libertad se gana con coraje.